Buenas noches, profe. Buenas noches. Bienvenidos a esta semana 2 del módulo 2, principios de control de calidad. Antes de arrancar con la clase, pues abrir un pequeño espacio en caso de que alguien tuviera alguna pregunta y aprovechamos para evacuarla. Ok. Recordándoles que tenemos habilitado el chat para preguntas en caso de que tengan problemas con el micrófono em, y que ojalá pues puedan participar a lo largo de la clase con sus aportes o bien consultas si fuera el caso. Al igual que semanas atrás, ¿verdad? Finalizada la clase, pues el examen queda habilitado siempre con la misma disposición de tiempo de una semana, cerrando de hoy en 8 al ser el mediodía. Y como siempre, ¿verdad? Las consultas que se pudieran presentar en el transcurso de la semana, pues las cubrimos vía correo electrónico de IP. Bien, ahí en pantalla estoy proyectando la presentación. Recordemos que la semana anterior los temas vistos fueron relacionados a la calidad, autores y la evolución. Para hoy vamos a cubrir lo que es la política de calidad, los objetivos de calidad, visión, misión, FODA y planes de calidad. Vamos a empezar por conocer qué es lo que dice la ISO 9001 acerca de la política de calidad. Nos dice que es uno de los elementos centrales de un sistema de gestión de calidad. De ahí se debe establecer, implementar, mantener y comunicar en la organización. Las normas ISO establecen lo que se debe cumplir, no el cómo, ya que esto último es tarea de la empresa. En la ISO 9001 se establece el requisito de las políticas de calidad. Por ejemplo, en su capítulo 5.2 vamos a encontrar información de introducción a la política de calidad y dos cláusulas que son la 5.2.1 sobre el establecimiento de la política de calidad y la 5.2.2 comunicación de la política de calidad. Muy importante aquí recalcar esa particularidad del texto. Las normas en general, ¿verdad? No le dicen a una empresa cómo hay que hacer las cosas, pero sí dice qué debe cumplir el negocio. El cómo es una tarea, ¿verdad? Que cada empresa tiene que desarrollar con sus equipos, con su personal, mientras el cómo alcance ese objetivo o ese deber que la norma indica, no hay ningún inconveniente con que una empresa lo haga diferente a otra. Pero específicamente en temas de política de calidad, ¿verdad? Pues va a ser un elemento clave, indispensable, que todo negocio interesado, en certificarse, ¿verdad? En la norma ISO 9001 debe cumplir. ¿Qué es una política de calidad? Bueno, son las intenciones globales y la dirección que una organización tiene orientada hacia la calidad. La alta dirección debe establecer, debe implementar y mantener una política de calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización y que apoye su dirección estratégica. Aquí es importante también resaltar que cada negocio es, llamémoslo así, una receta única, ¿verdad? Aunque tengamos competencia que de pronto fabriquen o ofrezcan el mismo producto, cada negocio tiene sus particularidades. Entonces, en temas de política de calidad, nunca deberíamos de mal pensar que vamos a copiarle la redacción que tiene la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia tiene su propio contexto. Entonces, cada negocio va a tener que desarrollarla de acuerdo a sus particularidades. Eh, Me pareció escuchar ahí una alerta. Un momentito que estoy verificando si fue que alguien levantó la mano, pero no.
Ok, también debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, que de hecho es un tema que vamos a ver más adelante. O sea, la política de calidad va a ser el elemento base o fundamental del que se van a desprender los objetivos de calidad. Debe incluir también un compromiso de cumplir los requisitos aplicables y debe incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Algunos de los componentes entonces que vamos a encontrar en la redacción de la política de calidad son los que vemos en pantalla. En esa redacción deberíamos encontrar una descripción de la naturaleza de la organización, o sea, a qué se dedica la empresa. Debe observarse también que haya un compromiso de cumplir con requisitos de calidad, un compromiso de mejora continua. Debe darse una referencia sobre el nivel de calidad que se desea alcanzar y un compromiso con el personal y la sociedad. Para realizar una buena política de calidad, entonces, podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, un formato como el que vemos aquí, aunque esto no está escrito en piedra, ¿verdad?, es una guía simplemente. Por ejemplo, se podrían utilizar mecanismos de redacción como nuestro producto o servicio es, brindamos, para qué estamos en el mercado, podría mencionarse nuestros objetivos son, estamos comprometidos con, o también nuestra intención con la calidad es. Y obviamente, repito, de acuerdo a las particularidades del negocio, el contexto que tenga, ¿verdad? Pues se van a empezar a alimentar esas ideas iniciales. Y como lo dije hace un ratito, pues dentro de la norma ISO 9001 se mencionan que cada uno de estos elementos deben pertenecer a la redacción. Aquí está la justificación del porqué. Vamos a ver un escenario que nos va a permitir entender un poco más la razón de ser y la importancia de la política de calidad. Entonces vamos a imaginarnos por un momento que somos el capitán de un barco, ¿verdad? Y el capitán del barco pues es la imagen de la alta gerencia. Luego el objetivo de ese barco es transportar una serie de personas y también cargamento de un lugar a otro. Los operarios, los cocineros, los encargados del cuarto de máquinas y otras zonas, ¿verdad?, del barco propiamente representan los procesos del barco que se esperan pues cumplir al momento de zarpar. Una vez que el capitán define el destino del barco, o sea, sabe cuáles son sus intenciones y el rumbo a seguir, que es la dirección, pues todo va a comenzar a trabajar cada uno va a empezar a trabajar en las zonas o áreas que le corresponden. Entonces, bajo ese escenario, ¿verdad?, muy particular, muy simple, podríamos de pronto pensar en una política de calidad que diga algo como: en el barco San Juan proporcionamos servicios de transporte de personas y mercancía para empresas. Ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura, accesible, que incluye recreación, alimentación, servicios básicos. Para empresas brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro, confiable y bajo condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo con estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Dice por acá también, es importante revisar, ¿verdad?, que aunque esa redacción suena muy bonita y de pronto pues parece abarcar todos los requerimientos que la ISO establece, podríamos inclusive adicionar aspectos como qué mercados quiere satisfacer ese barco, a qué regiones va a proporcionar producto y servicio y cuál es la visión de la empresa. Y si se lo preguntan, ¿hay una limitación en redacción? No, no hay una limitación, ¿verdad? En la medida en que cumplamos todos los aspectos del requerimiento de la norma, pues ahí es indiferente, ¿verdad?, que logremos una redacción corta o un poco más amplia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? No lo voy a leer todo, pero ustedes pueden darse la tarea de chequearlo finalizada la clase. Este es de la empresa Eurociencia y lo que quiero
rescatar acá en este ejemplo, ¿verdad? Es que ellos tienen cubierta la política de calidad bajo un documento oficial, un formato, ¿verdad? Por ejemplo, aquí encontramos el título, encontramos el logo del negocio y también, muy importante, tiene, ¿verdad? A nivel interno una codificación, si queremos verlo así, que puede ser utilizada cuando se quiera hacer referencia a la misma, tal vez en un manual. Tiene una versión, una fecha en la que fue creada y también se hace la mención de cuántas páginas son. Esto es una manera, ¿verdad?, bastante formal y correcta de tener, por ejemplo, una política de calidad. Ahora bien, la política de calidad no está escrita en piedra, si la redactamos hoy y para nuestra realidad hoy cumple perfectamente con todo, pero dentro de un año, 2 años, nuestra realidad cambia, el contexto, el mercado, las condiciones varían, podemos hacer una actualización o una nueva versión de esa política que pueda ajustarse mejor a esos cambios. Y eso obviamente va a ser posible con este particular, ¿verdad? Que les mostraba hace un momentito. Ahí podríamos colocar versión 2, versión 3, etcétera. ¿Por qué es importante la política de calidad? Bueno, otorga a la empresa una alineación entre la estrategia, los procesos y el personal. Y de esta manera se logra que el personal comprenda cómo aporta a la organización, que esto es clave. Vean, en el ejemplo del barco, puede ser que cada quien tenga pues bien definidas sus tareas, pero si las personas no entienden la importancia que su participación genera en todo el proceso, tal vez no haya un sentido de pertenencia o un nivel de responsabilidad óptimo. Cuando yo considero que mi labor es, llamémoslo de alguna manera, es insignificante o es poco valiosa, si esa es mi percepción de mis labores, probablemente eso va a desencadenar, ¿verdad? Sin querer, por así decirlo, una afectación en las labores de mis compañeros o de algún proceso al final. Entonces, por eso se dice que la política de calidad es esa amalgama entre estrategia, proceso y personas o personal. Todo tiene que estar alineado, ajustado y dirigido hacia el mismo objetivo. No hago nada con que el jefe esté muy comprometido con la calidad, con tener los mejores procesos de calidad, si mi personal no está bien capacitado, no está motivado. Ahí va a haber un desajuste en el proceso. Entonces, esta política va a representar, ¿verdad? Ese mecanismo que facilita que las empresas alcancen sus objetivos de calidad. Por ejemplo, un auditor, ¿verdad? Diestro, o sea, con muy buen conocimiento, va a poder determinar si el personal sabe cómo aporta su labor a la política de calidad sin tener que preguntarle, hey, Juan, María, dígame, ¿cuál es la política de calidad? Más bien, ¿verdad? Una persona pues bien jugada, como decimos popularmente, puede hacer una entrevista con el personal y rebuscar, ¿verdad? De forma un poco más objetiva, qué tanto conoce la persona de su labor y qué tanto impacto tienen sus labores para el proceso. Y de esa manera va a tener un mejor conocimiento de si conoce o no el colaborador lo que es la política de calidad. Yo sé que aquí, pues, como me ha pasado con otros grupos, cuando hablamos de temas de auditoría, todos coincidimos en que eso genera nervios, genera estrés, hay mucho corre-corre. Que a un auditor le diga a uno, dígame cuál es el valor de la empresa, ¿verdad? Y que usted por los nervios se le olvide o no lo diga concretamente, eso es poco funcional. Sería y es mucho más valioso que el auditor logre desarrollar una empatía y que a raíz de respuestas un poco más centradas, más ajustadas a la realidad del colaborador, encuentre si se maneja o no bien la información.
Entonces, definitivamente, ¿verdad? La política de calidad, como se dijo hace unos momentos, aunque es una obligación por parte de la alta administración, dentro de esas obligaciones está que sea de conocimiento de todo el personal. ¿Cómo se puede evaluar si la política de calidad está bien redactada? Bueno, se deben cumplir con estos tres aspectos que tenemos ahí en pantalla. Debe ser medible y vamos a ver unos ejemplos. El ejemplo nos dice al respecto de esta característica. Brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional en el entendimiento de la sociedad que lo rodea, para que se desenvuelva adecuadamente. Suena lindo, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo podemos medir eso? ¿A qué se refiere con servicios de educación de conciencia? ¿Eso cómo yo lo mido? ¿Verdad? ¿Cómo puedo medir la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se asegura de que lo entiende la sociedad? Entonces, más allá de hacer una redacción que suene bonito, la redacción debe de aportar una manera de medir esa calidad que se va a ofrecer, ¿verdad? Entonces, si aquí hubieran de pronto agregado para ver, brindamos un servicio de educación de conciencia que puede ser alcanzado bajo eh, mediciones trimestrales que permitan conocer el desempeño del estudiante. O sea, ahí yo estoy diciendo, ok, esto es lo que buscamos y lo vamos a evidenciar midiéndolo de esta manera. El otro aspecto que debe observarse en la política de calidad es que debe ser específica. Y vamos a verlo igualmente con un ejemplo. Realizamos las mejores instalaciones de gas a domicilio. Suena bien, pero dice la palabra mejores. Y la palabra mejores es un poquito amplia, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la mejor instalación de gas a domicilio? Ahí no me lo están diciendo. ¿Será que la persona o la empresa se refiere a segura, a que sea estética, a que sea durable? No se sabe. O sea, usar el término mejor es algo muy ambiguo. Tenemos que aterrizar más la idea, o sea, ser más específico. El tercer elemento dice, hazlo fácil y simple. Hacerla simple facilita la comprensión tanto de los colaboradores como de los externos. Los externos pueden ser proveedores, clientes, etc. Pero no será posible si antes no hemos abordado los primeros requisitos de la norma. No es necesario tener un bloque gigantesco de texto con palabras extrañas, ¿verdad? Ahí lo que decimos popularmente, palabras de domingo, esas palabras que hay que ir a buscarlas literalmente al diccionario porque no sabemos qué significan, están muy elevadas, muy técnicas. Ahí no funciona. En la política de calidad tiene que ser simple y fácil de entender. Debe siempre entonces estar disponible y mantenerse como información documentada. Yo tuve la experiencia hace unos meses atrás con un grupo cuando veíamos este tema que un compañero acá estudiante le gustó mucho el temita y se dio la tarea de ir a investigar en la empresa donde él trabajaba cuál era la política de calidad porque él no la conocía. A la clase siguiente me comparte la experiencia que lo regañaron. Le preguntaron que por qué él andaba preguntando por la política de calidad, que eso era un documento, ¿cómo fue que le dijeron? Un documento como privado, como muy delicado, que no podía ser expuesto a cualquiera, ¿verdad? Eso es un error garrafal, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la norma ISO 9000, o sea, un estándar universal que debe ser de conocimiento de todo el personal, refiriéndose a la política de calidad. Entonces yo le decía al compañero que, bueno, que lamentablemente en esa empresa están un poquillo perdidos con el asunto de la política. Debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización y debe estar disponible para todas las partes interesadas. A un cliente le interesaría mucho saber cuál es la política de calidad del negocio donde tiene interés en invertir. Un proveedor debe
y podría estar interesado en conocer la política de calidad de la empresa a la que le va a vender. Entonces, sí debe ser información disponible. Bien, vamos a ver ahora entonces los objetivos de calidad. Los objetivos de calidad son metas empresariales específicas para el valor y el rendimiento de los productos o servicios. Cada objetivo de calidad pretende garantizar la alineación con la política de calidad de la empresa, la declaración de su dirección estratégica. Entonces, cuando se crea la política de calidad, casi que inmediatamente después lo que sigue es redactar o crear los objetivos de calidad, que van a ser esa manera específica de decir cómo vamos a lograr que la política de calidad sea real y pueda estar vigente. Los objetivos de calidad, según la ISO, deben ser coherentes con la política de calidad, o sea, no pueden contradecirse. También deben ser medibles, deben tener presente requisitos aplicables y pertinentes para la conformidad. De manera que cada objetivo de calidad se va a desprender de cada intención que haya en la política de calidad. Entonces, si en la política de calidad dentro de la redacción hay 3 o 4 intenciones, o sea, acciones o procesos o promesas, ¿verdad? Por cada una de ellas debe redactarse un objetivo. Y esto, un poquito para desempolvar ahí conocimientos de la escuela y del colegio, los objetivos siempre deben cumplir con esta estructura. Empiezan con un verbo en infinitivo, o sea, terminados en ar, er o ir. Debe encontrarse en la redacción qué es lo que se espera, cómo se logra y para qué se desea. Y también debe definirse el plazo en el que se quiere alcanzar o completar ese objetivo. Y aquí vamos a ver algunos objetivos de calidad. Quiero que presten atención. Los que ustedes ven en color negro, voy a ver si lo hago un poquito más grande. Estas son objetivos que de pronto usted dice, bueno, los que están en color negro como que no cumplen con la estructura del objetivo que acabamos de ver, efectivamente. Más sin embargo, ¿verdad? En algunas empresas, pues a veces tienden a ser un poquillo más, ¿cómo decirlo? Menos, no se complican mucho o no se ajustan mucho, ¿verdad? A la parte gramatical del español. No están del todo mal, sin embargo, si queremos tener objetivos que verdaderamente se ajusten, ¿verdad? A la parte gramatical y a las recomendaciones de la ISO, deberían de hacerse como lo vemos ahí en el texto azul. Entonces vamos a ver para que comparemos. En la primera línea dice que un objetivo es compromiso del uso racional de los recursos. Eso está muy escueto, ¿verdad? Pero de pronto puede ser que es el objetivo que se ajusta con una intención que había en la política. Pero sería mucho mejor si ese objetivo más bien lo hacemos como se ven en el texto de color azul. ¿Por qué? Porque nos dice más, es mucho más específico. Establecer el uso racional de los recursos a través de una campaña con los colaboradores del departamento de producción para disminuir los costos de la empresa durante los próximos 3 meses del presente año. O sea, esto es mucho más concreto, es más entendible y obviamente a la hora de hacer esfuerzos para cumplir el objetivo, ya la redacción como tal guía muy bien el esfuerzo que hay que cumplir. Uy, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de la política de calidad de la empresa Pramar y los objetivos de calidad, que si ustedes también le dan una chequeadita van a ir viendo que ambos tienen una estrecha relación, o sea, es como hablar el mismo lenguaje. Si la empresa está definiendo, ¿verdad?, una línea de trabajo, el objetivo va a guiar cómo se va a alcanzar esa línea o líneas de trabajo.
Entonces, esto es generalmente lo que se va a encontrar a nivel de políticas y objetivos de calidad, una estrecha relación, una coherencia entre ambas redacciones. Bien, abro paréntesis acá, es para conocer si hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario de este temita que hemos abordado hasta el momento. Ok. ¿Alguien ha tenido oportunidad? Si ha participado en alguna empresa, ¿verdad? Como colaborador, de conocer la política de calidad, o por el contrario, hay alguien aquí que dice, nunca he visto la política de calidad, ni sabía que eso existía. ¿A alguien le ha pasado? Joan, Buenas noches. buenas noches. En mi trabajo, bueno, yo trabajo para empresa médica y mi trabajo, la calidad la política de calidad es, yo mejoro la calidad del paciente y de toda la empresa. Ujú. Entonces, yo me imagino digamos, que eso se trata como de lo que estamos viendo, que la calidad siempre es primero y que es Ujú. lo más importante del paciente. Ok, esa frase que usted me dijo, supongo que se la sabe de memoria o la parafaseó. No, me van a hacer memoria. Ah, ok. Es una frase súper cortita. Yo me imagino, ¿verdad? Que de pronto por un tema estratégico, la empresa creó, llamémoslo así, como un tipo de eslogan, que el eslogan es muy fácil de recordar. ¿Verdad? En buena teoría la empresa debe tener un documento donde desarrolle un poco más ese eslogan que usted nos compartió, ¿verdad? Porque está muy escuetillo, digamos. Para ustedes es funcional a nivel como operativo, ¿verdad? Porque ustedes tienen la idea muy, muy clarita, pero digamos, frente a una auditoría, el auditor probablemente con esa frase cortita no va a quedar satisfecho. Él va a ocupar, como lo veíamos antes, que se cumpla con todos los requisitos, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, eso es lo que yo me imagino, si hay un documento un poquito oficial, donde viene ya una redacción un poquito más amplia, pero para efectos prácticos, a ustedes, digamos, les dicen, bueno, la política son estas dos líneas, pero no, es algo mucho, o sea, es mucho más amplio, ¿verdad? Que esas dos líneas. Pero le agradezco ahí el aporte, compañero. Más bien, de pronto por ahí le dejo, como dicen, la bolita picando, ¿verdad? Si tiene interés tal vez de averiguar un poquito más ahí en la empresa, porque si hay política de calidad, tiene que haber objetivos de calidad. Y hago también la salvedad. Todas las empresas tienen objetivos generales, ¿verdad? Del negocio en general. Aquí estamos hablando de objetivos de calidad, son aparte y están ligados a la política de calidad. Bien. De hecho, es muy probable, ahorita que lo recuerdo, en algunas empresas la política de calidad, como debe ser algo de conocimiento, está pegado, digamos, en algunas áreas de la empresa, hay algún tipo como de pancarta o rótulo, o inclusive en la parte de atrás de los gafetes, que es muy común, por ahí generalmente se colocan precisamente para evidenciar que están cumpliendo con este requisito de la ISO de que está al alcance de los colaboradores. Bien, vamos con este otro subtema que es la misión, ¿verdad? Todas las empresas, indiferentemente del negocio que sea, deben tener misión y visión, ¿verdad? Y creo que eso es un tema que se ve repetidas veces bueno, no sé si en la escuela, pero en el colegio sí. ¿Qué es la misión de un negocio? En resumen, es la razón de ser del negocio. Ahí a la derecha en pantalla tenemos una lista de preguntas que pueden guiar a el equipo encargado de redactar la misión de la empresa. Pero me gusta mucho que esto lo veamos acompañado del ejemplo, y en este caso yo puse el ejemplo de Amazon, porque vean qué interesante. Eh, el papel dice aguanta lo que le pongan. Y a veces hay redacciones que puedan sonar lindísimas, muy, muy bien
logradas, pero cuando usted se detiene a interpretar, a analizar, a comprender a profundidad lo que dice la redacción, a veces saltan algunas diferencias o algunos cuestionamientos y uno dice, ¿y esto es posible? Porque vean aquí el ejemplo de Amazon. Repito, la misión es la razón de ser del negocio. Para Amazon nos dice que nuestra misión es elevar continuamente el nivel de la experiencia del cliente mediante el uso de Internet y la tecnología para ayudar a los consumidores a encontrar, descubrir y comprar cualquier cosa y capacitar a las empresas y los creadores de contenido para maximizar su éxito. Vean, esa redacción está lindísima, pero yo precisamente lo comparto por algo tan impresionante como es esto que estoy marcando. Dice encontrar, descubrir y comprar cualquier cosa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es cualquier cosa? Cualquier cosa es cualquier cosa. O sea que si yo digo, bueno, ok, Amazon dice que esta es su misión, o sea, eso es un compromiso. Y si yo como cliente le digo a Amazon, yo quiero, no sé, quiero ¿qué les puedo decir? Una bola cuadrada como la del Chavo y la de Kiko. Una bola cuadrada, Amazon no me podría decir a mí, no, no tengo, o no, no puedo, o no, eso no existe, porque entonces yo le voy a decir, ¿y por qué usted tiene como misión algo que no puede cumplir? O sea, esto se las trae, ¿verdad? Se las trae este temita, es muy interesante. Pasemos ahora a lo que es la visión. ¿Qué es la visión? La visión es el futuro, es decir, ese objetivo que se dispone a alcanzar en unos años. Ahí también vienen unas preguntitas que de pronto pueden guiar al equipo encargado de redactar una visión de negocio. Pero volvemos al ejemplo de Amazon. ¿Cuál es la visión de Amazon? Ojo con esto. Ser la empresa más centrada en el cliente del mundo para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir otra vez lo mismo, cualquier cosa que deseen comprar en línea. Entonces aquí todavía es más increíble la redacción. Dice, la más centrada del mundo. Esto son palabras grandes y poderosas, ¿verdad? Y descubrir cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, puede ser que aquí tengamos compañeros que ya hayan vivido la experiencia o que la vayan a vivir a futuro, que es participar de la redacción de la misión o la visión del negocio. Y hay personas, perdónenme que lo diga, como muy, hay que ponerles freno, por así decirlo. Hay que ponerles un poquito de freno porque aspiran a hacer redacciones muy, muy exageradas y hay que aterrizar muchas veces las ideas porque si vamos a ofrecer o vamos a vender una visión, una misión que no es alcanzable para el negocio, ahí estamos mintiendo, ¿verdad? Y en todo momento la credibilidad del negocio debe ser siempre protegida. Entonces, es importante entender que tanto política de calidad como objetivos de calidad, misión y visión del negocio son elementos que aunque son administrativos, llamémoslo así, deben estar ligados con la transparencia, con la verdad y con la objetividad del negocio. Yo encontré esta frase en la parte de arriba y por eso me pareció súper puntual. La misión se refiere a lo que soy y hago hoy. La visión a lo que quiero alcanzar en el futuro con lo que soy y hago actualmente. Y por ahí también les estoy facilitando ejemplos de misión y visión muy interesantes acerca de dos empresas bastante conocidas como es Coca-Cola y Bimbo, por si quieren también darse la tareita de
conocerlas un poquito a profundidad. ¿Qué diferencia hay entonces entre misión y visión? Misión es qué somos, qué hacemos y qué nos hace diferentes. Habla del presente, de la organización, menciona cuál es el propósito de la organización. La misión ayuda a comprender el motivo de la existencia de la empresa. Por otra parte, la visión nos dice a dónde nos gustaría llegar, dónde queremos estar en el futuro. Habla del futuro de la organización, dice cómo se ve a sí misma dentro de algunos años y ayuda a comprender hacia dónde va la empresa. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de misión y visión, política de calidad y objetivos, porque también me gusta hacer la aclaración, no necesariamente es una tarea que vamos a lograr completar en una hora. A veces, ¿verdad? Se toma su tiempo el llegar a una conciliación entre las partes o entre los compañeros que participan de esa tarea para lograr la redacción, ¿verdad? Que se ajusta a la realidad, que verdaderamente responde al contexto de la empresa. Pero es una tarea bastante bonita porque al final es como una carta de presentación del negocio. Bien, ¿alguna pregunta sobre misión y visión? ¿Estamos claros por el momento? Ok, gracias a los compañeros que confirman que vamos bien. El otro aspecto que también es súper importante en las empresas es el FODA, ¿verdad? El FODA por sus letras representa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este recuadro, ¿verdad? Tenemos ahí el significado de cada una de esas letras. De hecho, esta es una herramienta administrativa súper conocida, muy antigua, ¿verdad? De hecho, todas las empresas tienen que tener un FODA y regularmente cuando haya algunas actividades, ¿verdad? O cuando hay alguna oportunidad de mejora, es común que se requiera hacer FODAs, por ejemplo, por departamento o FODAs por áreas específicas o FODAs por algún tipo de producto o un FODA inclusive de nosotros como personas, ¿verdad? Es súper, súper amplio la aplicación de esta herramienta. Pero aquí lo que me interesa recalcar es que el FODA, al igual que los otros elementos que vimos anteriormente, nos genera información para la toma de decisiones, nos guía, ¿verdad?, hacia qué decisiones o qué caminos tomar. Cuando hablamos de fortalezas y de oportunidades, estamos hablando de elementos positivos que tiene el negocio. Lo que pasa es que las fortalezas deben ser analizadas desde elementos internos de la empresa, propios del negocio. Las oportunidades, que también son positivas, se tienen que analizar desde el punto de vista externo, o sea, esas condiciones tal vez del mercado que aunque nosotros no controlamos, nos benefician. Por otro lado están las debilidades y las amenazas, que obviamente son negativas ambas, pero las debilidades se analizan desde lo interno y las amenazas se analizan desde lo externo del negocio. Entonces vamos a tener una lista de elementos, aquí tampoco hay como una limitación en cuanto a cantidad de aspectos que se colocan, pero entre más, mejor, entre más información clara tengamos acerca de lo que nos beneficia y de aquello que nos puede afectar, más herramientas podríamos desarrollar para afrontar, ¿verdad?, esas condiciones. Y pasamos al otro elemento que tenemos que cubrir hoy, que son, bueno, más bien es relacionado con el tema de producción, pero vamos a empezar por entender qué es un proceso de producción. Bueno, un proceso de producción también se le conoce como proceso de elaboración.
es un conjunto de tareas y procedimientos que una empresa lleva a cabo para transformar ciertos materiales o factores en bienes o servicios, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los consumidores. Por ejemplo, la producción no necesariamente es lineal o continua, tal como hasta hace poco tiempo creían. Tampoco tiene por qué tener un mismo foco de ejecución o un espacio específico tradicional donde se lleve a cabo. Para los que tienen experiencia en industria médica saben que cada cliente, cada producto se maneja muchas veces diferente. A esto habría que añadir la irrupción de las nuevas tecnologías, los cambios que han supuesto en los procesos de producción tradicionales, los cuales se han vuelto más ágiles, dinámicos, eficaces e incluso han adaptado otros formatos y vías de ejecución. O sea, hoy por hoy la tecnología ha venido a mejorar, a agilizar inclusive los tiempos de respuesta y obviamente todo esto tiene que ver con esa transformación de productos o de materiales en productos terminados. Hay o sea, más bien los procesos de producción cumplen con 3 etapas: la etapa analítica, la etapa de síntesis y la etapa de acondicionamiento. Vamos a ver las 3. La etapa analítica, ¿verdad? Es cuando se tienen o se reúnen todas las materias primas que se necesitan para generar una fabricación. El objetivo principal de una empresa, ¿verdad? Durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. Y en este cálculo hay que considerar también los costos de transporte y de almacenamiento de las mismas. En esta fase, cuando se procede a la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas, es bastante normal, ¿verdad? O común. Luego, en la etapa de síntesis, las materias primas que se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento para que esta fase salga según lo previsto y se eviten problemas. Es necesario hacer un trabajo de observación del entorno de tal manera que se puedan anticipar los cambios y se puedan trazar un plan de actuación para saber cómo actuar en todo momento para seguir trabajando en el pro del cumplimiento de los objetivos. Y en la última etapa, que es la etapa de acondicionamiento, la adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de de la fase productiva, que es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda son las 3 variables principales a considerar en esta etapa. Una vez el producto o servicio ya esté entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y con los estándares de calidad que el cliente demanda. O sea, cuando el producto ya llegó a manos del cliente, la empresa no es que se desentendió, ¿verdad? Chao, adiós, si te veo no te conozco. No, la empresa debe dar un seguimiento que es parte de su política de calidad para garantizar que el producto verdaderamente respondió o no a las necesidades del cliente, y si no respondió, pues responder con garantías, ¿verdad? O con algún mecanismo que permita pues resolver tal vez el inconveniente que se haya presentado. Los planes de control de calidad. ¿Qué son los planes de control de calidad? Y de hecho, digamos que es este preámbulo acerca de lo que son o más bien el proceso de producción, perdón, es necesario para poder entender los planes de control de calidad. ¿Qué es el plan de control de calidad? Bueno, esto es un documento donde se especifica qué procedimientos y recursos deben utilizarse, quién los va a utilizar, cuándo se van a aplicar
Y obviamente se define el proceso desde la recepción de materiales y componentes hasta el empaquetado del producto final. ¿Cómo? A través de un enfoque estructurado para el diseño, selección e implementación de métodos de control con valor agregado para todo el sistema. ¿Cuál es el propósito de los planes de control de calidad? Auxiliar en la manufactura de los productos de acuerdo con los requerimientos del cliente. ¿Para qué son los planes de control de calidad? Bueno, para que exista una descripción documentada de los sistemas que se deben utilizar y de esta manera se minimizan las variaciones en el proceso. O sea, así en resumidas cuentas, en un plan de control de calidad es un documento donde se va a especificar cómo se hacen las cosas, quién participa, cuándo se hace, cómo se hace, si hablamos de tiempos o de procesos, y esto para qué se debe confeccionar, porque vea que está en plural, planes, no es uno, o sea, es uno por cada proceso. Entonces, si en la empresa hay 1000 procesos, deberían de existir 1000 planes de control de calidad y de esta manera vamos a garantizar que no hayan variaciones, es decir, que si Pedrito tiene que hacer un proceso y María tiene que hacer el mismo proceso, no se vea ninguna variación en el producto terminado que ambos ejecutaron. ¿Por qué? Porque ambos van a utilizar ese plan de calidad que los va a guiar en el paso a paso. Aspectos a considerar para implementar un plan de calidad. Bueno, hay que identificar a las personas responsables de la preparación del plan. Hay que documentar el plan de calidad. Deben haber responsabilidades concretas de todos los involucrados en el proceso. Debe haber una coherencia y una compatibilidad del contenido y el formato con el alcance, los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios y debe tener una presentación y una estructura formal. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos algunos elementos que nos hablan acerca de la importancia de un plan de calidad. Se puede aplicar a una parte de un proceso, es un requisito legal de las ISO, permite desarrollar y validar nuevos productos, establece la manera en que se cumplirán los requisitos de un producto, permite gestionar las actividades para cumplir requisitos, optimiza el uso de los recursos, minimiza los riesgos, ahorita vamos a hablar sobre los riesgos, y son base para el seguimiento y la validación. Hablando de los riesgos, en todos los procesos los riesgos están presentes, ¿verdad? Hay riesgos internos, riesgos externos. Por mencionar algunos, riesgos internos, bueno, que un colaborador cometa un error, ¿verdad? Que una máquina falle, hablando a lo interno. Externos, por mencionar algunos, un incendio, ¿verdad? Una inundación. Entonces, los riesgos siempre van a estar presentes. Y las normas, específicamente la ISO 9001, nos exige que exista un análisis de riesgo. En el análisis de riesgo se deben de responder aspectos como identificar y analizar los riesgos que están presentes en la empresa. Hay que establecer cuál es la importancia que tiene cada riesgo. O sea, hay que hacer, por así decirlo, como una escala o una categorización de los riesgos de menor a mayor. Y hay que establecer cuáles serían las acciones a seguir en caso de que los riesgos se manifiesten. O sea, hay que tener todo listo. Yo no sé si ustedes en los últimos días han estado al tanto, por ejemplo, de esa situación lamentable que está ocurriendo en California acerca de los incendios, ¿verdad? O sea, muy probablemente las empresas, las casas, ¿verdad?, que estaban en esa zona afectada, pensaría uno, ¿verdad?, que probablemente están aseguradas. De pronto, además, esto es digamos que un hábito que se da mucho en los Estados Unidos, el que todo esté asegurado, pero los seguros precisamente cubren riesgos, ¿verdad? Y en este caso, bajo esta situación tan lamentable, pues las aseguradoras van a tener que responder
obviamente sí contemplaron el riesgo de incendio. Entonces, bajo ese mismo idea, las empresas deben tener documentado ese análisis de riesgo. ¿Y qué hacemos si pasa tal cosa? ¿Y cómo actuamos si pasa lo otro? ¿Verdad? Esto es parte de los análisis de riesgo que son fundamentales, y los análisis de riesgo generalmente cumplen 5 fases. La fase que es definir el alcance, luego identificar los activos que tiene el negocio, identificar las amenazas, las vulnerabilidades y finalmente evaluar los riesgos. Vamos a ver cada una de estas fases en detalle. Definir el alcance, aquí básicamente, ¿verdad? Hay que tener presente que es clave que cada uno de los procesos puede estar, ¿verdad?, expuesto a diferentes riesgos. Entonces, para cada proceso debe haber un análisis de riesgo. Hay que establecer cuál es la meta que se persigue a través de este análisis, y obviamente para esto debe existir un plan director de seguridad, así se llama. Hay que identificar los activos que tiene el negocio. ¿Qué son los activos? Bueno, como vemos ahí en esas imágenes, es todo lo que el negocio posee. Mobiliario, equipos, transporte, equipo médico, maquinaria, edificios, etc. ¿Y por qué el análisis de riesgo nos pide que tengamos que identificar los activos del negocio? Bueno, porque precisamente cuando un riesgo se manifiesta o se materializa, generalmente lo que se dañan son los activos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conocer cuál fue la afectación de un riesgo si no sabemos qué es lo que había en el negocio? Debe haber entonces una lista o una identificación clara, ¿verdad?, en inventario de todos los activos que tiene la empresa. Inclusive, retomando el ejemplo que daba hace unos minutos sobre el tema de los seguros. Cuando una aseguradora, ¿verdad?, tiene que pagar, generalmente lo que va a decir, bueno, deme evidencia de qué fue lo que usted perdió. ¿Verdad? Yo no puedo ponerme a inventar, ay, es que se me quemó una computadora. Ah, bueno, sí, muéstreme la evidencia de que usted tenía una computadora. Para eso es la identificación de los activos, para poder tener en cuenta, ¿verdad?, cuál sería la afectación o el costo si uno de los riesgos se presenta. Identificar las amenazas que hay o que pueden darse, ¿verdad? Puede ser fuego, inundación, alguna interrupción del suministro eléctrico, robo, fallo en comunicaciones, o sea, la lista es amplia. Esas son posibles amenazas ante las que la empresa de verdad debe saber cómo actuar. Hay que identificar las vulnerabilidades y salvaguardas. O sea, hay que tener claro qué tan vulnerables seríamos a que se presenten esas amenazas, qué nivel de afectación podría darse, ¿verdad? A nivel tal vez de producción, se detienen las operaciones total o parcialmente, etc. Hay que evaluar el riesgo, ¿verdad? El riesgo se va a evaluar de acuerdo a la gravedad, a la probabilidad, y de esta manera podemos conocer si el impacto del riesgo va a ser bajo, mediano o alto. Hay 6 pasos para evaluar el riesgo. El primero, como lo veíamos de alguna manera hace un ratito, es establecer el contexto interno y externo de la organización, ¿verdad? En lo interno hay que conocer la estructura de la empresa, las políticas, los objetivos y los recursos que tiene. Desde el punto de vista externo, conocer el entorno legal, el entorno reglamentario, el entorno cultural y las partes interesadas. Este sería el primer paso. Segundo paso sería identificar los eventos potenciales que pueden impedir, ¿verdad?, el alcance de los objetivos. Tercer paso es analizar las causas raíces de los riesgos, cómo éstas pueden afectar y en qué intensidad. Cuarto paso, evaluar la probabilidad de que ocurra el riesgo y cuál sería su impacto y consecuencias. Quinto paso, establecer los planes de respuesta, o sea, eliminar la causa raíz, minimizar la probabilidad y actuar
sobre las consecuencias. Y el último paso es monitoreo y control, o sea, es tener certeza de que las acciones que se han tomado son las más seguras, las más confiables, esto frente a auditorías o inclusive frente a simulacros, sería posible entender, ¿verdad? Con claridad si los procesos y las previstas definidas en el documento están cubriendo todos los escenarios posibles. Bien, conociendo entonces un poquito, como lo veíamos hace un ratito, acerca de lo que son los planes de control de calidad y adicionando el tema de los riesgos, vamos a ver cómo es que se elaboran los planes de control de calidad. Para la creación, ¿verdad?, de un plan de control de calidad hay que identificar las necesidades, los requisitos, el alcance, preparar el plan, el contenido del plan y hacer una revisión del mismo. Entonces, en la identificación de las necesidades de un plan de calidad es importantísimo, ¿verdad?, determinar si realmente se necesita un plan de calidad y por qué. A través de los planes, ¿verdad?, se van a describir, como ya lo decía hace un rato, todos los procesos que debe llevar a cabo la empresa, cuáles son los requisitos, los requerimientos y de esta manera demostrarle inclusive a terceros cómo es que se desarrolla la gestión de la calidad. Algunos clientes muchas veces, ¿verdad?, por un tema de seguridad, antes de invertir, antes de contratar los servicios de una empresa, necesitan evidenciar si la empresa está cumpliendo con estándares de calidad altos. Entonces, probablemente no sería extraño que ellos de pronto por ahí soliciten, mire, ustedes tienen planes de control de calidad para ver cómo es que ustedes gestionan todos los procesos y de esta manera ellos pueden darse una idea de qué tan familiarizada está la empresa, ¿verdad?, con, por ejemplo, las ISO. Los planes de calidad sirven entonces como referencia directa porque además de orientar la práctica puede ser un gran instrumento de evaluación. En la segunda etapa, identificar las entradas para el plan de calidad, ¿verdad? Una vez que se decida la necesidad de diseñar y de poner en marcha un plan de calidad, pues es necesario identificar las entradas. Y esto, ¿verdad?, podemos hablar tanto de la parte inclusive legal, requerimientos de clientes, proveedores, inversores, recursos disponibles, entre otros. Tercero, definir el alcance del plan de calidad. Aquí es importante delimitar cuál es el alcance del mismo. Con este fin se debe definir si se está enfocado en un determinado proyecto o proceso, además de descomponerlo en acciones para analizar y describir las características del mismo. El cuarto es la preparación del plan, ya propiamente redactar, crear, confeccionar, ¿verdad?, el documento donde se va a detallar todos los requerimientos. Obviamente hay que hacer una recopilación de información para que esté bien detallado, ¿verdad?, todos los pormenores, que no quede nada por fuera, que no hayan tampoco ningún tipo de contradicción o de ambigüedad en la parte de redacción. El contenido como tal, ¿verdad?, va a ser ya plasmarlo en papel de manera que esté documentado y de esta manera pues se pueda utilizar para estandarizar los procesos. El sexto paso es revisión y aceptación del plan de calidad. Como todo, ¿verdad?, documento, aunque se hace generalmente en equipo de trabajo, es importante hacerle una pequeña prueba o una pequeña simulación para corroborar, ¿verdad?, que cubrió todo y que de ser necesario aplicar o mejorar, ¿verdad?, o detallar algún aspecto, pues se haga antes de publicarlo oficialmente. Y por aquí vamos a ver un ejemplo de una plantilla de un plan de calidad, pero antes quiero que veamos estos dos símbolos. ¿Por qué? Porque estos dos símbolos se utilizan en la plantilla. Entonces el símbolo en forma de círculo va a representar acciones
de operación. O sea, cuando haya que hacer algún tipo de transformación, ¿verdad? O proceso. Y si el símbolo que aparece es un cuadrado, esto representa inspeccionar o verificar o hacer pruebas o corroborar o certificar algún documento. Dicho eso, esto es una plantilla o matriz de plan de calidad. Y si ustedes observan a la izquierda de la pantalla, tenemos precisamente esos dos símbolos que yo acabo de explicarles. Ahorita vamos a ver un ejemplo llenado para que se entienda mejor. Pero tenemos entonces estas dos figuras, tenemos un encabezado de procedimiento, controles, encargado, documentos y acciones emergentes. Y aquí tenemos el ejemplo, que quiero que le prestemos atención. Un momentito. Para ver si lo centro mejor, un momentito. Ahí. Hay varias particularidades de esa plantilla. Bueno, número 1, debe tener un encabezado, ¿verdad? Que obviamente identifique el documento sobre el plan de calidad, ¿verdad? Que representa. En este caso es proceso, servicio regular para el chequeo de pasajeros en aeropuerto. Aquí a lo interno, pues la empresa le puede poner un código, ¿verdad? Al documento. Una fecha de rige, que esto es súper importante, quién lo elaboró y quién lo aprobó. Luego tenemos entonces una lista de procedimientos. Esta lista de procedimientos tiene una secuencia lógica, ¿verdad? Tiene que hacerse en el orden en que aparecen, así se tienen que ir efectuando. Cada lineamiento pues va a tener de pronto algún control, algunos no lo requieren, va a tener asignado un responsable, algunos no lo tienen, ya vamos a ver por qué. Si hay que hacer alguna utilización de un documento, un formato, un machote, pues aquí se hace la aclaración de cuál sería el documento a consultar y acciones emergentes que ya vamos a ver cómo es que funcionan. Empecemos con la primera línea. Dice revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Y yo les pregunto, ¿esta acción es una operación o es una verificación? ¿Quién me responde? Repito, ¿esa primera es una operación o es una verificación? Adelante, Joan. Una verificación, profe. Correcto, gracias. Entonces, al ser una verificación, vean que aquí está colocado un puntito. Bueno, yo puse un recuadro rojo para que se observara, pero lo que hay es un puntillo, ¿verdad? Entonces, yo estoy marcando en la columna del cuadrado porque el cuadrado representa verificación. Y otro aspecto importante, cuando es una verificación, siempre va a haber una acción emergente. Y quiero que hagan un vistazo general a la plantilla. Cada vez que hay una verificación, hay una acción emergente. Pero cuando hay una acción que es una operación, como es la segunda línea, cuando es operación, no hay acción emergente. Esto es una regla. Ojo con esto. Entonces, para que lo entendamos aún mejor, vamos a terminar de ver la primera línea. Revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. ¿Cuáles son los documentos que hay que revisar aquí? Bueno, dice que hay que revisar impuestos de salida, la validez del pasaporte y el boleto, y el encargado es el anfitrión. Aquí hay que chequear un documento que probablemente le dice al anfitrión cómo es que se revisan estos documentos. Y la acción emergente dice, lo que nos dice es qué hacer si no está pasando, por así decirlo, el chequeo. O sea, si no se cumplió con lo deseado. Supongamos entonces que aquí tenemos un pasajero
que tenía el pasaporte vencido. Entonces la acción emergente le dice al anfitrión qué hacer en ese caso. Y el anfitrión nada más va a leer, no va a tener que batear, nada más dice, mira, dice no recibir al pasajero para el chequeo. O sea, si el pasajero no cumplió, entonces no lo recibo, no puede continuar con el proceso. Veamos la segunda línea. La segunda línea, como les dije, es una acción que se va a ir dando de forma lógica. Entonces, si el pasajero cumplió con la revisión, tenía todo perfectamente, lo que sigue es, se ubica en la fila correspondiente. O sea, ya pasó el primer chequeo, entonces le decimos al pasajero, mire, vaya a aquella filita y espera ahí. Entonces, esa es una operación o una acción. Aquí no estamos chequeando nada, nada más estamos dando una orden, ¿verdad? Una acción por ejecutar. Y por eso en este caso no hay controles, no hay un encargado que tenga que hacer la fila, porque el anfitrión nada más le dio la orden al pasajero de que fuera a hacer fila. Y aquí no hay acción emergente, ¿verdad? Sería solo que el pasajero no quiera hacer la fila, ¿verdad? Que se quiera, no sé, ir a dar una vuelta por el aeropuerto, aunque no lo pueda hacer, que tendría que haber una acción emergente, pero esto no ocurre. La siguiente dice solicitud y chequeo en counter de documento de viaje. Y este es un particular, son dos acciones. Solicitar es una operación, por eso está el puntito aquí abajo del círculo. Pero chequeo es otra acción que es de verificación. En este caso hay dos acciones a la vez. Y por ende tenemos una acción emergente que responde a si se da un problema con el chequeo de los documentos de viaje. Entonces, ¿verdad? Repito, es un ejemplo de cómo podría ser un plan de calidad. No está escrito en piedra, puede hacer que cada empresa desarrolle su propio formato, su propia versión, ¿verdad?, de plan de calidad y no pasa nada, pero por lo menos este que estamos viendo acá es bastante popular y como lo dije en su momento, es un plan por cada proceso. Así que esto va a guiar, es como una lista de chequeo, ¿verdad? Pero un poquito más detallada. Esto va a guiar a cada colaborador que tenga que realizar una tarea a que no se brinque ningún paso. Le va a guiar, ¿verdad? Para que todos los resultados, indiferentemente de quién los realice, sean siempre homólogos. Así que es bastante funcional. Aquí se pueden involucrar, ¿verdad? Mucho de lo que hemos visto en la noche acerca de las políticas de calidad, de los objetivos. Aquí se involucra o responde de alguna manera la evidencia de cuál es esa misión y visión que tiene el negocio, ¿verdad? Hacer tal vez las cosas bien siempre, que sea algo constante, invariable. Entonces, a través de los planes de calidad logramos esa mínima variación en los procesos. Bien, ¿alguien ha tenido experiencia en la elaboración o en la utilización de un plan de calidad? Ninguno. ¿Alguien los ha utilizado? ¿O ha visto algún formato diferente? Sí están por ahí todavía. Ok. Bueno, supongo entonces que no han tenido experiencia ni redactando ni utilizando uno de estos formatos, ¿es así? Ok. Ok, bueno. Igualmente, ¿verdad? Recordemos que aquí todo este programa también está pues pensado en si el día de mañana pues ustedes asumen, ¿verdad? La tarea o la responsabilidad de crear este tipo de documentos que por lo menos tengan una idea clara de qué es, cómo funciona, cuál es la importancia, ¿verdad?
y de cómo deben de realizarse o de crearse. Bien, si no hay preguntas, muchachos y muchachas, si no hay alguna observación o algún comentario, pues eso sería lo que teníamos que cubrir el día de hoy. El examen está ahí bastante particular, por favor lean muy bien los enunciados. Yo de pronto les adelanto no solamente para el examen de hoy, sino para los futuros. Por ahí algunas preguntitas que vienen donde, aunque la respuesta es demasiado obvia, tienen que leer bien el orden de los elementos, ¿verdad? Si no leen bien toda la formulación de la pregunta, a veces las fallan así muy sin gracia, entonces tengan mucho cuidadito a la hora de, de analizar, ¿verdad?, lo que se les está pidiendo y observen muy bien todos los elementos de cada uno de los ítems. De mi parte, ¿verdad?, si no hay ninguna pregunta, pues eso es lo que teníamos que cubrir para el día de hoy. Igual nos estaríamos reuniendo nuevamente, si Dios lo permite, de hoy en 8 y estamos en contacto pues vía correo electrónico. Que tengan una feliz noche y muchas gracias ahí por la asistencia del día de hoy. Nos estamos viendo. Chao. Bueno, tutora, chao. Chao. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.